Soka Global, héroes que superaron la adversidad, la historia de Wangari Maathai. En esta edición de Soka Global compartiremos un artículo de la serie Héroes que superaron la adversidad, publicado en el diario Seikyo, periódico de la Soka Gakkai, el 9 de febrero del 2025. El futuro no existe en el futuro, nace de lo que hagamos hoy. Si queremos lograr algo en el futuro, tenemos que ponernos a trabajar ya en esa dirección. Wangari Maathai. La doctora Maathai es la fundadora del movimiento Cinturón Verde, que ha promovido la plantación de más de 50 millones de árboles en África. En un encuentro a la que asistieron amigos de la Asociación de Amistad Panafricana de la Universidad Soka y representantes de jóvenes académicos, el maestro Ikeda le pidió un mensaje para los jóvenes, a lo que respondió con una sonrisa. El futuro no es algo lejano, está aquí y ahora. Si queremos lograr algo en el futuro, debemos actuar ahora. Sus palabras, llenas de convicción y respaldadas por una vida de nunca rendirse, manifestaban el noble espíritu de Maathai. Nació en abril de 1940 en un pequeño pueblo del centro de Kenia. En aquella época se creía que las mujeres no necesitaban educación, pero ella siempre sobresalía en sus estudios y se graduó de la escuela secundaria con las mejores calificaciones mientras ayudaba en el negocio familiar. Con la ayuda de las recomendaciones de su entorno, recibió una beca para estudiar en una universidad de Estados Unidos. Completó su maestría con la esperanza de contribuir a la industria agrícola de Kenia a través de su investigación biológica. Después de regresar a su país, obtuvo un doctorado en la Universidad de Nairobi y se convirtió en la primera mujer en ocupar un puesto de profesora. Maathai expresa que su conocimiento de los problemas ambientales le llegó por casualidad. En la década de los 70, mientras visitaba áreas rurales con fines de investigación, quedó impactada por los dramáticos cambios que se habían producido en el entorno natural de su país natal. Se habían talado árboles y los campos de los agricultores se habían convertido en tierras para cultivos de exportación. La erosión del suelo, la escasez de alimentos y agua, la desnutrición, la desertificación progresiva. Los problemas causados por la deforestación eran graves. En su pueblo natal incluso se había talado un árbol de higos que se consideraba sagrado. Fue entonces cuando se le ocurrió plantar árboles. La plantación de árboles proporciona leña y forraje para el ganado. Las raíces extendidas pueden prevenir la erosión del suelo. Si es un árbol frutal, se puede utilizar como alimento. El 5 de junio de 1977, conmemorando el Día Mundial del Ambiente, la doctora Maathai plantó los primeros 7 árboles jóvenes en un parque de las afueras de la capital de Nairobi, marcando el inicio del movimiento Cinturón Verde. Las mujeres de áreas rurales eran el corazón del movimiento. Ninguna de ellas pudo disponer de tiempo para aprender conocimientos especializados debido a su ocupada vida diaria, pero Wangari sugirió que utilizaran las técnicas y la sabiduría tradicionales locales para plantar árboles. Miembros de las élites se burlaban de ella porque trabajaban de rodillas al suelo, pero a Maathai no le molestó en absoluto. Al recordar esos momentos afirma: «No me quedé sentada pensando ¿qué debo hacer?». Entender un problema y hacer algo al respecto son dos cosas completamente diferentes. Lo que la doctora Maathai valoraba dentro del movimiento Cinturón Verde era la autonomía. El movimiento a menudo brindó oportunidades para que los participantes discutieran sobre las cuestiones locales. En una ocasión, cuando ella preguntó cuál era la causa de los problemas, la mayoría respondió: «Es culpa del gobierno». Entonces sonrió y respondió: «Echarle la culpa de todo al gobierno no solucionará nada, ¿verdad? Pensemos juntos incluso en las cosas más pequeñas que podemos resolver nosotros mismos». Con el tiempo, el movimiento comenzó a atraer la atención también en el extranjero. Wangari Maathai goza de gran prestigio en todo el mundo y ha recibido el premio Mujeres del Mundo en el Reino Unido. Por otro lado, el régimen dictatorial de Kenia la ha criticado constante y duramente. Temían que el movimiento que impulsó provocara un cambio en la manera de pensar del pueblo. En 1989 se descubrieron planes para construir un rascacielos en Nairobi, una ciudad que estaba experimentando una rápida urbanización. El sitio de construcción propuesta era un parque verde, donde los ciudadanos podían relajarse. El plan enfrentaba una serie de desafíos, además de los enormes costos de construcción. Incluía la destrucción no solo de recursos naturales, sino también de edificios históricos. Cuando Maathai se enteró de esto, pidió al gobierno que lo detuviera. Sus palabras y acciones fueron cuestionadas en el Parlamento y los legisladores la bombardearon con críticas y calumnias, con afirmaciones como: «Ella está llamando al pueblo a rebelarse contra el gobierno».
Aún así, la doctora Mathai no se rindió. Años después, cuando le preguntaron por qué perseveró ante las repetidas dificultades, expresó: mientras no tengas miedo, puedes seguir adelante, paso a paso hacia tu meta, incluso si las probabilidades parecen estar en tu contra. El coraje de un individuo puede inspirar a muchas personas de buen corazón. Su intrépida valentía conmovió a la comunidad internacional y el gobierno local finalmente canceló los planes para construir el edificio. Sin embargo, las dificultades continuaron. La presión del gobierno se hizo aún más fuerte y Mathai fue arrestada bajo la infundada acusación de difundir rumores maliciosos, sedición y traición. Fue sometida a un régimen de aislamiento en malas condiciones. Luego fue liberada bajo fianza, pero bajo la amenaza de ser arrestada nuevamente. Fueron sus compañeros del extranjero quienes la salvaron en esa situación. Senadores estadounidenses pidieron al gobierno que demuestre la culpabilidad de Wangari, argumentando que su arresto empeoraría las relaciones diplomáticas entre ambos países. Los cargos fueron posteriormente retirados. En su vida personal, Wangari también enfrentó adversidades como el divorcio, el desempleo y la traición de un colega, pero nunca se rindió. Esto se debe a que tenía la convicción de que el fracaso no es pecado. Lo importante es tener la energía y la voluntad de mantenerse firme y seguir adelante, incluso cuando se fracasa, como expresó. En 2002 se presentó a las elecciones parlamentarias tras haber perdido anteriormente. Esta vez ganó con el 98% de los votos. Se eligió un nuevo presidente poniendo fin a la dictadura de su país y Wangari Maathai pasó a ser viceministra de Ambiente y Recursos Naturales. En diciembre de 2004 se convirtió en la primera mujer africana en recibir el Premio Nobel de la Paz, en reconocimiento a sus contribuciones al desarrollo sostenible, la democracia y la paz. 2 meses después, la doctora Maathai visitó Japón y se reunió con el maestro Ikeda en Tokio. En el encuentro ella compartió sus sinceros pensamientos con Ikeda. Me impresionan los profundos valores que todos ustedes tienen basados en las enseñanzas budistas. Además, estos valores se han arraigado en la sociedad. Su filosofía enfatiza la importancia de la vida y la naturaleza, así como la dignidad de cada individuo y el valor de la sociedad. El maestro Ikeda ha dedicado toda su vida a difundir valores importantes entre millones de personas. Junto con todos aquellos que comprenden la importancia de esto, quisiera expresarle mi más sincero agradecimiento. Creo que el propio maestro Ikeda es un gran regalo para la humanidad, y continuó expresando sus expectativas. A los jóvenes les espera un futuro maravilloso. Si desean cambiar algo de ahora en adelante, tienen que empezar por cambiar uno mismo. Y hay que liderar ese cambio. El simple hecho de estar vivos es una experiencia maravillosa, así que hay que disfrutarla. El maestro Ikeda se mostró de acuerdo y afirmó: la esencia del budismo también es crear un yo en el que la vida misma sea una alegría. Esa es la filosofía de la revolución humana. El intercambio continuó después y en febrero del año siguiente, 2006, la doctora visitó Japón nuevamente y brindó un discurso en la Universidad Soka. También invitó a ex estudiantes a la oficina del movimiento Cinturón Verde en Kenia. La preciada vida de la doctora de 71 años llegó a su fin en septiembre de 2011. En la Universidad Soka de Estados Unidos, donde por sugerencia del maestro Ikeda se plantó una higuera que lleva el nombre de Wangari Maathai, ese mismo año se terminó de construir un nuevo edificio educativo. Más tarde se lo denominó Edificio Maathai. Al mes de la triste noticia de su fallecimiento, el maestro Ikeda escribió un ensayo elogiando sus grandes logros. Un joven que lucha es alegre. No importa qué obstáculos se interpongan en el camino de este valiente joven, nada puede detenerlo. Derribar barreras, este es el espíritu de los jóvenes. En lugar de preocuparse por lo que no puedes hacer, piensa en lo que sí puedes hacer. Estas son palabras de la doctora Wangari Maathai, de Kenia. Eran palabras que utilizó para inspirarse. ¿Cómo se pueden concretar grandes hazañas sin sufrimiento ni ansiedad? La doctora pensó en lo que podía hacer ella misma y empezando por donde se encontraba, de a un paso por vez, avanzó progresivamente con el movimiento. Gracias a este esfuerzo constante superó muchas barreras y abrió un nuevo y amplio camino. El lema del movimiento de la doctora es Harambee, que significa unamos todas nuestras fuerzas en suajili, el desafío de levantarse solo y la unión. La vida de la doctora Maathai resuena con el espíritu eterno de la Soka.